Hoy quiero presentarles la escritura. En el estudio que hoy vamos a tener, vamos a tratar de abrir una ventana que nos permita ver allá, a través de la historia que hoy tenemos, una vida con la que Dios habló muchas veces y que lamentablemente no escuchó. Y quiero hablarles del último rey de Judá. El último rey fue el que perdió ya totalmente el reino de Judá, perdió la ciudad, perdió todo. Después de eso se acabó la historia de los reyes de Israel y este hombre se llamaba Sedequías. Lo interesante de nuestro estudio es que vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 1 de Jeremías y con un poquito de estudio nos daríamos cuenta que Jeremías le profetizó a los últimos 5 reyes de Judá. El ministerio de Jeremías le habló a los últimos 5 reyes. Lamentablemente lo que dice la Biblia es que todos hicieron lo malo. Ninguno escuchó la voz del profeta, la voz del Señor. Y en estos 2 versículos tan sencillos comenzamos nuestro estudio, Jeremías capítulo 1, en el versículo 2 y 3. Dice de esta manera: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Y este hombre reinó por 33 años. Josías reinó 33 años, lo que nos da una cuenta de que el profeta le habló durante 18 años. Le vino también el día de Joacim, el siguiente rey, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, que era familiar, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Así que lo que nos dice esta escritura es que el profeta Jeremías, sumando los reinados de estos hombres, su período abarca unos 40 años, y esto se me hace a mí bastante espeluznante. ¿Cómo alguien puede hablar la palabra de Dios por más de 40 años y no ver que la gente obedece? Y ver solamente indiferencia y la actitud rebelde contra Dios para hacer lo malo. Sin embargo, Dios no quitó nunca el dedo del renglón. Dios siempre nos va a hablar una y otra vez. Nadie dirá: a mí Dios no me habló las suficientes veces, porque Dios siempre nos va a hablar de una manera o de otra manera. Y como Dios les mandó a ellos profetas y les mandó mensajeros que se arrepintieran, y ellos los rechazaron, algunos los mataron. Al mismo Jeremías, el rey lo mandó a la cárcel. Este mismo Sedequías lo encerró en la cárcel. Como que si mandas al mensajero muy lejos, así el mensaje ya no te va a afectar a ti. Pero la verdad es que Dios siempre nos va a hablar de una o de otra manera. Si se fijan en el versículo 2, dice que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, y este hombre reinó 33 años, y le vino la palabra en el 13º de su reinado. Josías empezó en el año 13 esta palabra y reinó 33 años. Hacemos la cuenta: Jeremías le ministró 18 años. Hizo lo malo. Josías es una persona importante en la Biblia porque fue un rey más o menos bueno, pero un hombre que no supo escuchar a Dios, no supo entender las circunstancias de su vida,
y eso lo llevó a una muerte prematura. Alguna vez hemos enseñado en la Escritura que las personas pueden morir antes de tiempo. Nosotros decimos, no, pues es que una persona cuando le toca, le toca. Y nosotros tenemos esa clase de dichos. Pero hace 8 días en nuestro estudio estábamos viendo cómo Dios le habla a las personas antes de que vayan a la sepultura. Dios quiere detener a las personas antes de que sea demasiado tarde. Pero si las personas persisten no escuchar a Dios, hacer su voluntad, pueden experimentar una muerte prematura. Y este es el caso. Josías era rey y en un momento el faraón Necao estaba al sur, digamos. Si lo ponemos en el medio para imaginarlo, aquí estaba Josías y el faraón estaba abajo en el sur y tenía problemas con los sirios en el norte. Entonces Necao fue a la guerra contra ellos y como se vio amenazado Josías, él también salió a la guerra. Y Necao le dice, mira, la guerra no es contigo, mi problema no es contigo, no te metas, porque mi problema es con los otros, no es contigo. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que él no entendió. Y Necao todavía, eso me sorprende, Necao le dice, ese faraón de Egipto le dice, Dios te va a derrotar si sales a la guerra. Pero dice que no hizo caso, se fue a la guerra. Y lanzaron flechas y lo alcanzaron. Y Josías murió. Si él hubiera entendido la voz de Dios y el mensaje de Necao y se hubiera quedado quieto, no hubiera muerto. Pero murió, porque no entendió y no hizo caso. Cuando uno le dice a un hijo, hijo, no corras en el auto, no corras, es peligroso, puedes tener un accidente, te puede pasar algo. Y si el chamaco no entiende, es seguro que pueda tener un accidente. Y no es que se lo deseamos, y diga usted, el pastor nos echó la sal, porque no se trata de eso, es sentido común, es algo lógico, sí. Ahora entonces, él tuvo una muerte antes del tiempo, y el siguiente que reinó, si ustedes hacen la cuenta, porque la vamos a hacer ahorita, empezamos con Josías, que reinó 33 años. Bueno, le siguió Joacás. Era su hijo primogénito porque a él lo pusieron como rey, pero solo estuvo 3 meses como rey. Este mismo faraón Necao vino a Jerusalén y lo quitó y puso a su hermano Joacim en lugar de Joacás. Así que Joacás solo tuvo el gusto de reinar. ¿Cuántos meses? 3 meses. Sin embargo, lo que dice la Biblia de este hombre es que en 3 meses hizo lo malo, igual que su padre hizo lo malo. Entonces vino Necao, el faraón, lo quitó y le dio el reinado a su hermano Joacim. Joacim fue rey por 11 años. Ustedes llevan la cuenta, nos darían los 40 años de Jeremías. Y Necao lo estableció como rey de Judá. Y vamos después a tener una lectura en Jeremías 25, porque en el reinado de Joacim, Dios le dio una de las palabras más importantes para Israel, que era las semanas o los 70 años de cautiverio. Joacim es el rey que recibe el mensaje que van a ser cautivos por 70 años en Babilonia, tal como eso no fue una sorpresa, algo imprevisto. Dios les avisó y les dijo, si ustedes continúan en su misma actitud y no me obedecen y hacen lo malo y adoran esas figuras de obra de sus manos, ustedes van a ir 70 años a Babilonia. Y eso se es lo que dice de Joacim, que durante 11 años fue rey, pero hizo lo malo. En un momento leeremos acerca de esta profecía. Después de él, de Joacim, vino su hijo Joaquín. Se le conoce también como Jeconías o Conías, y este duró 3 meses nuevamente en el reinado.
hizo lo malo, y con él, con este Joaquín, vino la primera deportación que llevaron los babilonios de gente de Israel, que se la llevaron hasta Babilonia. Eso lo vamos a leer también en un momento. Cuando quitaron a Joaquín, que el rey de Babilonia se lo llevó cautivo, el mismo rey de Babilonia tomó a su tío, que se llamaba Matanías, y le cambió el nombre por Sedequías, de quien vamos a hablar. Matanías significa regalo de Dios, pero Sedequías significa el derecho. El rey de Babilonia le cambió el nombre para darle a él el derecho de gobernar, que no lo tenía directamente como hijo del rey anterior. Y significa Sedequías derecho en lo natural, legal, significa también equidad, justicia y prosperidad. Esto nos dice que cuando Nabucodonosor le cambia el nombre, le está dando una oportunidad de que él enderece su vida, que haga lo recto, que haga lo justo, y que Dios lo va a bendecir con este nuevo nombre. Sedequías reinó durante 11 años, pero dice la Biblia que también hizo lo malo. Ahora vamos al libro de Jeremías, capítulo 25, y vamos a leer la Biblia. Hoy vamos a tener más lectura que explicación. Capítulo 25, verso 1, aquí encontraremos la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Dice, verso 1, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. Pero, ¿cuántos años predicando? ¿Cuántos? 23. ¿Te imaginas una persona que por 23 años le está diciendo a la gente el mismo mensaje? Arrepiéntanse, vuélvanse a hacer. Si tú dices 23 años y lo ves del lado del profeta, es bastante. Pero si lo ves hacia el pueblo, cuánta paciencia de parte de Dios por 23 años de estarles llamando la atención una y otra vez, una y otra vez. No se vayan a engañar pensando: bueno, ya veo que Dios es muy paciente, yo tengo 20, o sea que me da chance para los 43 todavía. No lo vean de esa manera, porque es una gran mentira. Dice el versículo 4: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles ¿desde cuándo? Desde temprano y sin cesar, 23 años llamando su atención. Pero dos cosas: no escucharon, y la segunda, no inclinaron su oído para escuchar. Eso quiere decir cuando uno no tiene la actitud para escuchar, porque no escuchar es igual a desobedecer, pero la actitud de escuchar, si uno quiere escuchar o no. Normalmente uno dice: no, ¿sabes qué? Mejor no me hables, no me hables, no te voy a escuchar, ya, mejor no, ya. Cuando uno es joven, uno se levanta de la mesa y se va y deja hablando. Uno no quiere oír a nadie, no quiere escuchar, ya vas a venir con lo mismo, siempre lo mismo. Debo decirte que Dios siempre lo mismo contigo, para que no nos vayamos al infierno. Por eso es que Dios todo el tiempo está diciendo lo mismo, para que no nos perdamos. Pero ustedes no escucharon, tampoco inclinaron su oído para escuchar. Cuando decían:
volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Y fíjense lo que dice Dios. Si ustedes se arrepienten de su mal camino y de la maldad de sus obras, ¿qué dice Dios? Ustedes van a morar en la tierra. Si ustedes dejan lo malo, ustedes se van a quedar en esta tierra. Dice, esta tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, ídolos, demonios, sirviéndoles y adorándoles. Ni me provoquen a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Verso 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos. ¿Para qué? Para su propio mal. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero aquí hay algo que me llama la atención. ¿Qué dice Dios de Nabucodonosor? Es mi siervo. Yo lo voy a usar en contra de ustedes. Nosotros a veces ponemos la esperanza en alguien, un jefe ahí arriba, los políticos. Pero Dios los puede usar para traer juicio, para castigo. Y ahora usó a este hombre que ni era bueno, era pagano. Sin embargo, dice Dios, este es mi siervo y hará lo que yo quiero. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores. Fíjense lo que está diciendo Dios. Los traeré, es mi siervo, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Eso quiere decir el ruido del molino, que se está trabajando, que habrá pan, que habrá comida, la luz de la lámpara en la noche, las familias juntas. Dice el Señor, sigue diciendo, verso 11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que dice Dios, cómo nos advierte, cómo nos llama la atención, cómo nos dice: si ustedes se van por este camino, adelante estará el mal. Si se van por este camino, adelante habrá lágrimas, tristeza, dolor. Pero si se vuelven a mí y dejan lo malo, ustedes se van a quedar en esta tierra y yo los voy a bendecir. Pero no escucharon. Vamos ahora, segundo libro de Reyes 24:8. Ahora nos vamos a ir a la historia de Joaquín. Dice el verso 8 que de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, ¿cuánto tiempo? 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Natán de Jerusalén. Sin embargo, el verso 9 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En un reinado tan corto, 3 meses, pero lo dedicó para hacer lo malo. Porque dice el versículo 9: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Vamos al versículo 10. En aquel tiempo, en el tiempo de Joaquín, subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. ¿Qué pasó entonces? Dice: salió Joaquín, rey
rey de Judá, al rey de Babilonia. ¿Con quién? Él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. Y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de ahí, esta fue la primera cautividad, fue la primera deportación. Y sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Lo que tenemos en la historia de Joaquín es que al hacer lo malo, Dios permitió que viniera Nabucodonosor. Y lo que hizo él fue tomar las cosas valiosas del templo. No lo destruyó, no lo quemó, eso pasó más tarde y veremos por qué. Pero lo que hizo es que saqueó la casa del rey y la casa de Jehová. Dice, verso 14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Los ricos y poderosos se fueron con las manos vacías. Los pobres de repente se les asignaron casas, propiedades, huertos, tierra para sembrar y trabajar. Dice, llevó cautivos, verso 15, a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Y todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín. Comienza nuestra historia. ¿A quién? A Matanías. ¿Qué relación familiar tenía? Era su tío. Y le cambió el nombre por el de Sedequías. Aquí es donde aparece en la historia Sedequías como el nuevo rey que le están dando este lugar por la autorización de Nabucodonosor. Si ustedes gustan anotarlo, esto ocurrió en el año 597 a.C. Ahora ya el nuevo rey se llama Sedequías. Y volveremos al libro de Jeremías, capítulo 27, porque Dios a este hombre le va a hablar muchas veces, de muchas maneras. Capítulo 27, versículo 12, dice el profeta Jeremías: hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo. Este era el mensaje para Sedequías y para todas las personas: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo, y ¿qué? Y vivirán. Si ustedes le sirven, vivirán. Miren la lógica del profeta, la lógica de Dios. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre, de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviere al rey de Babilonia? Verso 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo. Habían falsos profetas y este era su mensaje: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Dice el Señor: yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová,
no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia. ¿Por qué dice estas palabras? Porque ya Nabucodonosor se había llevado las cosas del templo la primera vez. Entonces estos falsos profetas decían: no, todo eso volverá muy pronto. Y dice el Señor: es que eso es una mentira. No los escuchen, sirvan al rey de Babilonia y vivid. Miren esta pregunta: ¿por qué ha de ser qué? Verso 17. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? ¿Por qué? Lo que podemos ver en esto, y si pasamos al capítulo 28, aquí aparece la persona que estaba incitando a la rebelión y distorsionando el mensaje del Señor. Dice en el capítulo 28, versículo 3: dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar. Fíjense en estas palabras. Este hombre es un falso profeta. Está diciendo que en 2 años todo va a regresar como antes. Ahora, ¿se recuerdan que Sedequías era tío del rey anterior, que se llamaba Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá? Y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová: porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Estas personas estaban incitando a las personas para no obedecer a Dios, para engañarlos y decirle: Dios va a traer a toda esa gente en 2 años y Nabucodonosor nunca más vendrá a atacarnos. Si ustedes leen el final de ese capítulo, se van a encontrar que ese falso profeta murió. No fue que Jeremías le deseara el mal, sencillamente dice: hablaste rebelión contra Dios. Y si alguien habla contra Dios, pues la muerte es lo único que podrá encontrar. Así que Sedequías estaba de alguna manera influenciado, lamentablemente, por este falso profeta. En el capítulo 32 encontramos algo maravilloso de lo que Dios iba a hacer, porque el título de este capítulo es que le dice, esto parece que no tiene sentido, hermanos, como muchas cosas que hace Dios, que contra toda lógica Dios nos dice que hagamos algo. Y lo que tenemos aquí, dice, verso 1, capítulo 32, palabra de Jehová que vino a Jeremías, ¿cuándo? El año 10. Y Sedequías reinó 11. Antes de que todo esto terminara, vino una palabra del Señor, dice, que fue en el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso. ¿Por qué? Porque le había dicho la verdad, exacto. Y es que cuando alguien nos dice la verdad, ¿qué pasa, hermanos? ¿Cómo reaccionan la mayoría de las personas? Se molestan, se ofenden, hacen berrinche, se disgustan. En otras palabras, quieren matar al mensajero. Dice que lo habían puesto preso, y con este argumento: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará? ¿Se recuerdan que eso ya lo había dicho antes? Si no obedecen, esto es lo que va a pasar. Ahora vino Nabucodonosor la primera vez y se llevó las cosas, y ahora le dice nuevamente: si ustedes no obedecen, va a regresar y va a destruir todo esto. No, es que tú desanimas a la gente, no
no eres positivo, no nos hablas cosas bonitas, nomás dices cosas feas, a ti nada te agrada, para ti todo está mal. O sea, la gente estaba argumentando en contra de Jeremías porque querían escuchar algo bonito haciendo lo malo. ¿Tú crees que es posible escuchar algo bonito de parte de Dios mientras hacemos lo malo? ¿Crees que Dios nos va a bendecir mientras nosotros estamos haciendo nuestra propia voluntad? ¿Alguien que me responda? Por supuesto que no. Dios no nos puede bendecir mientras nosotros caminamos en nuestra propia voluntad. Nos podría hablar una burra, una Balaam, pero si estamos haciendo nuestra voluntad, no importa que nos hable un animal, un gato, un perro, nosotros vamos a seguir haciendo lo que queremos porque esa es nuestra voluntad. Ahora dice acá que lo metieron a la cárcel porque él desanimaba al pueblo, porque él los hacía ser temerosos. Y la palabra era que Dios va a llevar a Sedequías a Babilonia. Ahora pasemos al capítulo 34, porque nuevamente Dios le habla a Sedequías. Dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos, ¿qué permitió Dios, hermanos? Que toda la gente de aquellos lugares se viniera en contra de Jerusalén. Y dice que la palabra del Señor en el versículo 2 fue: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así, pongan atención a las palabras del Señor, así ha dicho Jehová, he aquí, yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Con todo eso, esa es la palabra de Dios, eso es lo que Dios va a hacer, pero con todo eso, oye la palabra de Jehová a Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. ¿Cómo estaba la ciudad? Rodeada, todo el mundo en contra de Jerusalén, pero ¿qué le dice el profeta? Pero tú no vas a morir. Dios no quiere que tú mueras. En paz morirás. Qué hermosa esta palabra del verso 5. Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti y te echarán, o sea, se lamentarán diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra de Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras. Le dice: mira, ese hombre va a destruir todo, pero vuélvete de lo malo, tú no vas a morir a espada, no tengas miedo. Y como a veces, hermanos, no entendemos hasta que el agua nos llega al cuello, o hasta que las situaciones son totalmente difíciles, o cuando ya no hay esperanza y no hay forma de resolver las cosas. Cuando llegamos a esos extremos donde nadie más nos puede ayudar y entonces decimos: ahora sí, Señor, ahora sí, ya entendí. Por favor, Señor, ahora sí ya entendí. Bueno, entre las cosas malas que ellos hacían era que tenían a esclavos del mismo pueblo de Israel. Y cuando oyeron la palabra que va a venir este Nabucodonosor, entonces ellos lo soltaron. Pero soltaron esa mano de obra gratuita. Y cuando se dieron cuenta que ya no tenían todos los recursos de trabajo, de mano de obra, ¿qué creen que hicieron?
el agua al pueblo. Ahí está Nabucodonosor rodeando la ciudad. ¿Saben qué hicieron? Se endurecieron, fueron por sus hermanos y los obligaron nuevamente a trabajar como esclavos. Dice el verso 21. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. En ese momento pasó algo y el rey se tuvo que ir, y ellos pensaron: wow, ya la libramos. Lo que hicieron fue mandar a pedir ayuda a Egipto, pero esa ayuda nunca vino. Cuando los egipcios venían y dijeron: no, ya los de Babilonia se están yendo, ellos se regresaron, pero al tiempo volvieron nuevamente los de Babilonia. Dice: he aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella. ¿Y qué más? Y la tomarán. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Habrá soledad en la ciudad de Judá hasta no quedar morado. Ustedes violaron el pacto, ¿y qué creen que va a hacer Dios? ¿Los va a castigar? Dios va a tratar con ustedes porque ustedes no se habían vuelto al Señor y se echaron para atrás. Su corazón no era firme. Pasemos al 37:16. Dice: entró Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay alguna palabra de Dios para mí? Jeremías le dijo: claro que hay una palabra. No hemos contado cuántas veces Dios le ha hablado, ¿no es cierto? Pero le ha hablado ¿cuántas veces? Muchas. Le dice: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieran en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros y contra esta tierra? Y ahí le dice: entrégate, ríndete, sométete al Señor. ¿Y qué creen que hizo Sedequías? ¿Creen que hizo lo correcto? ¿Creen que obedeció? Para nada. Vamos al 38:14. Dice: después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia. Nuevamente lo llama, lo trae para pedirle consejo, dirección. Y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, no es verdad que me matarás, al final me vas a matar. Y si te diere consejo, ¿qué pasa? De todos modos no me vas a escuchar. Y le juró el rey en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, nuevamente le da palabra del Señor: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, ¿qué? Tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pongan atención a estas palabras: si obedeces vas a vivir tú y tu casa, tu familia, tus hijos, todo lo tuyo tendrá bien del Señor si obedeces. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, si te entregas todo estará bien. Pero si no te entregas, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Pero Sedequías tenía temor. Le dice: es que si me paso allá
Hay unos que no me quieren y me pueden hacer daño. Le dice, no temas, Dios guardará tu vida. No hemos contado en las veces que Dios le ha hablado a nosotros, pero son muchas, son bastantes y son suficientes. Dice el versículo 19, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y le dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo. ¿Y qué? Y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres, está bien. Si no quieres, esta es la palabra que me ha mostrado el Señor. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, o sea, te han traicionado, hundieron en el cielo tus pies, se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, y que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemarán a fuego. Vamos al 39:2. Y en el 10º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, ¿qué pasó? Se abrió una brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Y da los nombres de ahí que si ustedes gustan leerlos en su casa, está bien. Verso 4, y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, ¿qué hicieron? ¿Qué? ¿Se entregaron? ¿Cuál era el mensaje? Entréguense, ríndanse, sométanse. Pero ellos pensaron diferente. Eso pasa cuando leemos la Biblia, cuando oímos la palabra de Dios y pensamos algo diferente. Ellos pensaron que haciendo su voluntad escaparían. Y entonces, ¿qué dicen? Huyeron. Y en la oscuridad de la noche salieron de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero ese plan, ¿creen que funcionó? ¿Creen que el plan del hombre va a funcionar cuando Dios está diciendo lo que debes hacer y no lo haces? ¿Crees que te puede ir bien si estás desobedeciendo a Dios? Hermanos, tenemos que ser sensatos, darnos cuenta que no nos puede ir bien. Ellos pensaron, tramaron, dijeron, vamos a escaparnos en la oscuridad de la noche y no se van a dar cuenta, y cuando se den cuenta estaremos lejos y salvos. Pero el ejército de los caldeos, dice el verso 5, los siguió, los alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amán, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Leamos con tristeza el versículo 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles príncipes que se habían resistido. ¿Y qué más? Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y esto duele más. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Claro que destruyeron lo que quemaron. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar
tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada. ¿Pueden leer conmigo? Que no tenían nada y les dio viñas y heredad. De la nada, estas personas pobres tuvieron bendición. Debemos pasar ahora a Jeremías 52, versículo 12. Les dije que hoy vamos a leer más. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. ¿Qué hizo? Quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. ¿Cuántas veces le habló a Sedequías? Muchas. ¿Cuántas veces obedeció Sedequías? 11 años de reinado, y se resume en hacer lo malo, en hacer su propia voluntad. Un hombre que le hablaron una y otra vez el mensaje de Dios, pero siempre lo rechazó. Siempre estuvo más dispuesto a desobedecer. La última palabra que le dieron fue: si te entregas, vivirás tú y toda tu casa. Tantas veces habló Dios que la última advertencia le dice: vas a vivir tú y tu casa. Pero si no obedeces, leímos las consecuencias. En la presencia de él vio cómo cortaron el cuello de sus hijos, cómo el enemigo tuvo poder para destruir lo más valioso que había en su corazón. Y después, ¿qué hizo? Sacó sus ojos y fue prisionero, ciego, a Babilonia hasta su muerte. Y nosotros decimos: hermano, ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Cómo Dios puede ser tan duro para permitir esto? Seguro que los de derechos humanos levantarían una bandera contra Dios para decir: Dios es demasiado obsesivo, se fija en los detalles, a Dios nadie lo puede agradar. No es cierto. Que Dios, ¿se recuerdan cuando leímos que por 23 años les he estado dando el mensaje? Y cuando sumas la vida de todos estos reyes son 40 años en que Dios está hablando que se vuelvan a Él, y estas personas no obedecen, rechazan la voz de Dios, hasta que Dios permite algo, nos deja a nuestras consecuencias. Dice Dios: no has querido obedecer, no has obedecido mi voz, ahora vas a obedecer la voz de un extraño. Ahora vas a obedecer una voz de alguien que no te quiere, que te maltrata, que va a abusar de ti. Entonces nos hallamos en circunstancias donde somos heridos, ofendidos, lastimados, porque no escuchamos la voz de nuestro Padre. Aquí es cuando nosotros debemos preguntarnos: ¿por qué Sedequías no obedeció? ¿Por qué Sedequías tantas veces desobedeció la palabra del Señor? ¿Por qué rechazaban la voz del Señor? ¿A poco no tiene consecuencias la desobediencia? Lo que leímos era una historia. Yo les dije: no, vamos a abrir una ventana y vamos a ver a través del tiempo la historia de Sedequías. Pero ahora ya no es una ventana. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios es un espejo, donde no es Sedequías el que está ahí. Cuando te asomas a un espejo, ¿a quién ves? Tenemos que vernos a nosotros. Cuando leemos la palabra, a veces decimos: ¡ay, qué bárbaro, hermano Sedequías! ¿Cómo que no le obedeció a Dios? Pero si somos sinceros y venimos a la palabra,
La palabra nos va a enseñar que somos nosotros. Somos nosotros. Ya no es Sedequías. Somos nosotros que por años Dios nos ha estado hablando y nos ha estado hablando y nosotros seguimos igual. Sedequías pensó que en el último momento de su vida, con sus propias fuerzas, iba a salvar su vida. Descubrió muy tarde que hacer su voluntad solo podría traerle muerte y destrucción, pero no solo a su vida, sino también a toda su familia. Hermanos amados, es un momento para reflexionar a quién vamos a seguir, a quién vamos a obedecer, la voluntad de quién vamos a hacer, la nuestra, la de Dios, la de la vida, las circunstancias, la de la piedra y el camino. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a seguir? ¿Quién es nuestro guía? Decimos que Jesús, sigámoslo. Decimos que creemos en la Biblia, obedezcamos la palabra. Quisiera invitarte ahora a abrir nuestro corazón en la presencia de Dios. Tenemos el ejemplo de un hombre, Sedequías, al que Dios le habló una vez, otra vez, otra vez, otra vez. La palabra vino para 5 reyes, 40 años Dios hablándoles que se volvieran a Él, hasta que ya Dios no tuvo más remedio que entregarlos en las manos de aquel que los iba a llevar al terreno de la obediencia por el mal camino. Y aquí estamos en tu presencia hoy, Señor. Quizás un poco impactados de Sedequías, de cómo fue tan desobediente una y otra vez, y las consecuencias que tuvo en su vida tan difíciles, tan duras. Es seguro que arrastró una culpa toda su vida. Y arrastró ese sentimiento de si hubiera obedecido, si hubiera hecho caso a la voz de Dios, mis hijos estarían vivos. Pero tuve miedo de mis príncipes, tuve miedo de mis enemigos, tuve más miedo de los hombres que de Dios. No temas de hacer la voluntad de Dios. No temas de hacer lo correcto, no temas de seguir al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque tu palabra una vez más llega a tiempo a nuestras vidas para impactar nuestro corazón, para tocar, para cambiarlo, para hacerlo de carne, para volver a ti, Señor. Queremos pedir que una vez más tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Tengamos todos el deseo y el anhelo de volvernos al Señor, de abrir nuestro corazón ante Dios y decir: Padre, hágase tu voluntad, venga tu reino. Hágase tu voluntad. Viviremos para buscar el reino de Dios antes que otras cosas. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos a oír tu voz, a obedecerte y a seguirte el resto de nuestros días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Sedequías es un buen ejemplo. Sedequías es un buen ejemplo. Tómalo, aprende. Vuelvo a leer. Vuelve a leer estas escrituras. Si tomaste nota, vuélvelas a leer. Cuando tengas el video, haz tu estudio, porque te aseguro que el Espíritu Santo te hablará una vez más y hará que tu corazón se vuelva más sensible al amor del Señor. El Señor les